Buenos días, niños. Ya estamos hoy día martes 6 de octubre del 2020. Estamos justamente en la semana 27 para continuar con nuestro proyecto de la semana. Disfrutamos y conservamos la diversidad de las plantas de nuestro país. Muy bien. Hoy nos toca trabajar en el área de ciencia y tecnología. Vamos a trabajar la actividad. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Interesante, ¿verdad? Vamos entonces a empezar. Hoy día, no olvidemos que nuestra meta es formular posibles hipótesis y un plan de indagación. Un plan para una indagación. ¿Ok? ¿Qué hicimos el día de ayer? El día de ayer iniciaste el estudio de la relación que existe entre las características de los ecosistemas y la diversidad de las plantas, ¿verdad? Muy bien. Hoy tendremos otro punto para trabajar. ¿Ya? Veamos entonces. Hoy, en el desarrollo de la actividad, indagarás sobre el comportamiento de un pequeño ecosistema en el que identificarás los componentes abióticos y los bióticos y su funcionamiento. Vamos a empezar a ver. Para los recursos correspondientes para hoy tenemos la ficha que se encuentra en los recursos de la plataforma web Aprendo en Casa, que titula ¿Cómo se formula una hipótesis sencilla? Y también, no te olvides, tu portafolio, tus lápiz, lapicero, borrador para el día de hoy. Bien, vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. Ya sabemos que hay plantas locales que usamos frecuentemente en la casa, ya sea en la cocina, como alimento, sazonador, con fines medicinales. También las usamos con fines decorativos para adornar algún espacio de la casa. Algunas de ellas se cultivan en la huerta, en macetas o incluso en agua. Recuerda o consulta a algún familiar para responder a estas preguntas. ¿Qué plantas alimenticias o medicinales de tipo herbáceo, hierba, son comunes en tu localidad? En primer momento, hay que saber que es una planta herbácea. Si preguntas a tus familiares o investigas un poquito, te van a dar con que las plantas herbáceas no tienen tallos leñosos como esos árboles grandotes. Son esos tallos verdes, las que tienen tallos verdes, que se rompen fácilmente. Como, a ver, ¿qué tenemos? El maíz, que lo podemos cultivar para que sirva de alimento para nosotros. El plátano, hay un plátano llamado malayo. El espárrago. Hay otros que sirven para medicina también, ¿no? Está la ortiga, ¿no? La cola de caballo, el diente de león, ¿ya? Y otros como el perejil, el arándano, que lo consumimos diariamente. ¿Sabes el uso que se les da? Muy bien. Hay muchísimas plantas de tipo herbáceo que sirven, como bien dice aquí, ¿ya? Con fines decorativos para adornar algún tipo del espacio de la casa. Otros simplemente para poder curar algún tipo de enfermedades, ¿ya? A modo de hacer infusiones, o también sirven de alimento. ¿Conoces casos en los que se hizo crecer alguna de ellas en un vaso de agua? ¿Sí? Algunos que son solamente se puede colocar en el agua, como unas plantas, el helecho podría ser, ¿ya? Algunas flores también. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro trabajo. A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos la pregunta de investigación de hoy. ¿Cuál es esa pregunta?
¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? A ver, esta respuesta la vas a colocar en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Partimos con esta pregunta investigable porque de ahí vamos a trabajar el día de hoy. Ok. A continuación, formularás tus hipótesis a partir de los siguientes procesos. Primero, vamos a utilizar la identificación de las variables independiente y dependiente. Posteriormente, formularemos la hipótesis. Bien. Ahora te invitamos a leer la ficha del anexo Cómo se formula una hipótesis sencilla. Esto está disponible en la sección Recursos de la plataforma Aprendo en Casa. Bien. Ahora, ¿cómo se formula entonces una hipótesis sencilla? Primero, tienes que identificar la relación causa-efecto. ¿Ya? Los procesos de construcción de las hipótesis son simples si se comprende la pregunta de indagación. ¿Y cuál es esa pregunta de indagación que tenemos para el día de hoy? ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? ¿Ya? Entonces tenemos dos componentes. Tenemos componente luz y tenemos el componente crecimiento de una planta. ¿Ya? Si bien es cierto, estas dos partes que se ha dividido la pregunta, ¿ya? La vamos a identificar en una relación. ¿Qué tipo de relación? La relación es la causa y efecto. Para identificar la causa, antepondremos la palabra si. Los expertos le llaman conjunción condicional. Si, ¿ya? Para identificar el efecto, antepondremos la palabra entonces, que es el adverbio de modo. ¿Ya? Entonces tendremos, por lo que vamos a tener lo siguiente. Para el caso que estamos tratando, ensayaremos el uso de ambas palabras para las partes en que hemos dividido la pregunta de indagación, luz y crecimiento de una planta. Le hemos realizado ligeros cambios en la construcción, porque algunas relaciones pueden ser, por ejemplo, ambiente con luz, crece la planta, o ambiente sin luz, no crece la planta. Puede haber también relaciones inversas, ambiente sin luz, crece la planta, etc. Pero bien, esas son nuestras primeras suposiciones que van a llegar a ser las hipótesis sencillas. Para el efecto vamos a tomar la primera relación. ¿Qué dice la primera relación? Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. ¿Te das cuenta? O sea, ya tenemos que esa pregunta de indagación, ese plan que íbamos a seguir, lo estamos dividiendo en estos dos componentes, luz y la planta crecerá. Muy bien. Si en la estructura que hemos trazado tomaremos como causa la parte de la pregunta a la que hemos antepuesto a la palabra sí, y como efecto la parte a la que hemos antepuesto la palabra entonces, por lo que vamos a encontrar el siguiente gráfico. Fíjense, la causa sería si cultivamos una planta en un ambiente con luz, y el efecto, entonces la planta crecerá. Fíjate, ahí está. Muy bien. Continuamos. Segunda parte. Vamos ahora a identificar las variables independientes y dependientes. En relación a causa-efecto que hemos identificado, una de las dos partes la podemos controlar en la práctica. Por ejemplo, podemos poner la planta en un ambiente con luz o también lo podemos hacer en un ambiente sin luz. Pero lo que no podemos controlar es el efecto. Es decir, que pueda crecer o no crecer. No depende de nosotros. Esto lo responderá el experimento y será la evidencia la que nos dé la respuesta. Lo que podemos hacer es predecir algo que podría ocurrir en ese experimento. La parte que hemos identificado como causa y podemos controlar será la variable independiente.
Y la parte que hemos identificado como efecto y depende del experimento será la variable dependiente. ¿Queda claro, verdad? Entonces, la parte identificada como causa, lo que podemos nosotros en este caso tener como variable independiente es lo que se ha controlado. ¿Ya? Y la parte que hemos identificado como efecto, que va a depender al final del experimento, va a ser la variable dependiente. ¿Por qué entonces vamos a encontrar dos variables, la independiente y la dependiente? Vamos a ver aquí la explicación. Al terminar, cuando formulamos la hipótesis, ¿pero qué es hipótesis? En este caso, la hipótesis se construye sobre la base de las experiencias anteriores o de información que tenemos al respecto. Por ejemplo, sabemos que las plantas necesitan realizar la fotosíntesis para fabricar su alimento, ¿verdad? Entonces, una planta sin luz no podrá fabricarlo. Sabemos eso, pues entonces hemos construido algo. Con este elemento de juicio podemos proceder a hacer la predicción de la siguiente manera. Pensamos, si ponemos a la planta en un ambiente iluminado, predecimos, la planta podrá fabricar su alimento para vivir y crecer. Entonces, la hipótesis podrá ser formulada así. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Vamos a ver cómo quedaría nuestra hipótesis. A ver, aquí la tenemos, hipótesis 1. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Primera hipótesis. ¿Ya? Con todo lo que ya tenemos, vamos a encontrar ahora la segunda parte. Podemos creer que también puede funcionar de otra manera. Según vimos en las otras formas de relación, si cultivamos una planta en un ambiente oscuro, entonces la planta no crecerá. ¿Cierto? Entonces, esta será nuestra segunda hipótesis. Si cultivamos una planta en un ambiente oscuro, entonces la planta no crecerá. Ok. Ahora, nos queda validar la hipótesis. ¿Y cómo podemos hacer la validación de la hipótesis? ¿Ya? Para comprobar esa validez de cualquiera de las dos hipótesis, debemos someter la hipótesis a prueba mediante un experimento. Pero bien, necesitamos seguir una secuencia que deberá incluirse en un plan de indagación. ¿Cuál será nuestro plan de indagación? Primero, necesitamos una planta, puede ser de tu localidad, la que esté más cerca a ti, ¿ya? Necesitas saber que la podemos cultivar en agua. La planta no debe ser muy grande. La planta debe tener tallo y hojas. Además, debe estar fresca. Decidir cómo será el experimento. Por ejemplo, podemos hacer el experimento cultivando las plantas en agua. Luego, necesitamos materiales como los cuales montaré el experimento. 2 cortes de tallo iguales de la planta. 2 vasos iguales, la misma cantidad de agua y una regla para medir ambas de ellas. Luego, buscar un lugar donde poner los vasos con las plantas. Ya sabemos que uno va a estar en oscuridad y otro va a estar con luz solar. Muy bien. Aquí es necesario, dice, que tengamos un instante para explicar algo. Que hay factores que debemos controlar para que el experimento nos dé una respuesta válida. Entonces, esos factores están en esta segunda parte que dice que se refiere al crecimiento de una planta con luz. Entonces, si necesitamos comparar el crecimiento de una planta con luz con una planta sin luz, ¿ya? Esta deberá ser la única diferencia que debe haber en el tratamiento que daremos a las plantas para comparar, al final, en qué ambiente es mejor. Los demás factores que puedan intervenir son los siguientes. La misma cantidad de agua, el tipo de agua,
También los recipientes deben de ser iguales. El tallo ya habíamos dicho que tiene que ser de la misma medida. Tenemos que coincidir que es la misma planta, el mismo tallo, la misma medida del tallo, que sepamos que esa planta se puede cultivar en agua. Cuando un experimento controlamos la variable independiente y los factores que pueden alterar el experimento, la denominamos experimento controlado. Muy bien. Ya está. Ok. Luego de haber leído la ficha del anexo como se formula en una hipótesis sencilla, entonces ahora ya yo sé que ya tienes una orientación que te permita formular tus hipótesis. Escribe una hipótesis para la pregunta de indagación. Escríbela al lado de cada hipótesis una idea que la fundamente. Muy bien. Entonces, tú estás averiguando cuál es lo claro de esta hipótesis sencilla, ¿verdad? Tus ideas son muy importantes. Recuerda que tus respuestas son hipótesis sobre la relación entre el ecosistema y las plantas. Recuerda también que para demostrar lo que has afirmado en tus hipótesis, necesitas indagar. Así tus ideas estarán basadas en evidencias experimentales. Y luego, al final, para formular tu plan de indagación deberás tener en consideración que, ¿ves? Se trata de planear un experimento que te permita demostrar que tu hipótesis es válida. Así, si tu hipótesis está expresada de la siguiente manera, como en el caso de acá, si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Esto lo podemos deducir porque vamos a hacer un experimento, ¿verdad? Seguimos el plan de indagación, de investigación. El objetivo ya lo tenemos, que será dar respuesta a la pregunta investigable. ¿Te acuerdas? Que queremos demostrar que la predicción o suposición o pronóstico, como le quieramos llamar, de que la planta en un ambiente iluminado crecerá es verdadera. Ok, los pasos a seguir serán, ya hemos determinado. Primero, colocar una de las dos plantas en un vaso con agua en un lugar que tenga luz durante el día. La otra, colocar la planta en un lugar donde no tenga luz. Puede ser de día ni de noche. O sea, no tiene que tener planta todas las 24 horas. El agua deberá ser del mismo tipo de agua que usaste en el otro vaso. Y tercero, medir el tamaño original de las plantas. Observa, si la terminación del tallo tiene raíces, registra ese dato en el cuadro de registro de observaciones que vas a tener en breves momentos. Ahora, con los procesos a seguir debidamente registrados, vas a identificar recursos como agua, vasos, ¿ya? La regla que vas a utilizar, el tallo, ¿ya? Que se utilizarán para ejecutar este plan. Ok. Ahora ya es momento de que pongas en acción tu plan. No te olvides que tu plan lo debes de tener en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Ya? Vas a tener también que usar un cuaderno de experiencias para tener todas las anotaciones que puedas observar. Ok, en ese cuaderno de experiencias no te olvides objetivo del plan y, lógicamente, qué acciones realizaré. ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Qué haré después? Muy bien, vamos a ver, imaginar que tú has pensado en que el objetivo de este plan del cuaderno de experiencias es comparar el crecimiento de una planta en la oscuridad y con luz solar. Primero vas a identificar la hipótesis debidamente controlada, que ya las estaba haciendo, indagar científicamente sobre el crecimiento de las plantas, ¿ya? Tanto con luz solar como en la oscuridad, la vas a ubicar en esos ambientes como corresponde, y después
corroborar tu hipótesis. Ahora ya con el experimento concluido y además con documentación validada y certera. Muy bien. No te olvides que también para este cuaderno de experiencia y tu plan que debe estar como corresponde, el material 1, no te olvides que debe haber una planta herbácea, alimenticio, medicinal, misma medida del tallo, los materiales que corresponden al vaso, el agua, la regla, está orientado a que sea en la misma cantidad. Y al final vamos a utilizar algunos libros de consulta validados y confiables. Ok. Aquí tenemos, o te vamos a presentar, el registro de información para tu experimento. ¿Qué vas a tener acá? La planta en un lugar iluminado y la planta en la oscuridad. La planta en lugar iluminado tendrá en el día 1 a qué tamaño llegó, qué aspecto tuvo, cómo observo su raíz y otro acontecimiento en torno a esa planta que vemos el lugar iluminado. Lo mismo haremos en el día 1 para la planta en la oscuridad. Su tamaño, su aspecto, su raíz y otro que quiera considerar. Así voy determinando tanto en el día 1, en el día 2, en el día 3, etc. ¿Ah? Todas las observaciones que hagas a la planta deben estar ubicadas, ¿ya?, tanto en la oscuridad, que no debe durar mucho para no alterar el hecho de que debe permanecer a oscuras. Nada debe alterar el experimento, ¿ya?, en el caso que tengamos la planta en la oscuridad. Ok. Las observaciones del crecimiento de las plantas las vas a hacer durante 9 días. Aquí tienes ya estos cuadros porque en tu cuaderno de experiencias vas a escribir uno tras otro los 9 días que vas a observar. Muy bien, niños. Muchas felicitaciones porque los primeros pasos de indagación que has hecho, lo has hecho hasta el momento como corresponde, con las variables determinadas. A continuación, selecciona lo que crees que puedes incluir como producto de esta primera parte de tu trabajo de indagación. Anota, porque esto lo vas a presentar. Esta comunicación que vas a realizar es respuesta a esa pregunta de indagación, a esas hipótesis, las que formulaste y las que quieres corroborar frente a esa situación que se te ha presentado. Ahora nos toca que tú te autoevalúes. ¿Por qué? Porque necesitas que con estos criterios valides tu investigación. ¿Qué dice? Primero, ¿relacionaste causa y efecto en el problema de investigación? ¿Lo lograste? Muy bien, si lo lograste, ok, pero anota las observaciones. Si es cierto que las plantas con luz logran crecer, ¿no? Segundo, dice, ¿identificaste las variables independiente y dependiente para elaborar la hipótesis? Muy bien, sí, lo logré. Muy bien, anota las observaciones. Tercero, ¿identificaste la predicción para elaborar la hipótesis? Muy bien, sí lo logramos. Ok. Y en el cuarto, ¿formulaste hipótesis? Sí. En este caso, utilizaste lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? ¿Ya? ¿Están relacionadas a la predicción? Sí, lo logramos. Ok, muy bien. Entonces, miren lo que hemos llegado. Ya ahora podemos hacer nuestra comunicación. Ya vamos a comunicar lo que hemos realizado. Vas a explicarle a tu familia el proceso que has seguido para la formulación de hipótesis y para las conclusiones que llegaste. ¿Ya? Y las conclusiones que llegaste
están en torno a ese logro de la hipótesis que habías diseñado. Explícales también lo importante que es para ti aprender a indagar. ¿Por qué? Porque queremos obtener evidencias. ¿Después de qué? Después de haber hecho el experimento. Ese experimento de indagación, ¿ya? Que va a sustituir lo que anteriormente lo teníamos como creencia o prejuicio. Entonces ahora vas a corroborar lo que tú estabas pensando o lo que estabas suponiendo o lo que habías considerado como una simple hipótesis. Bien, en nuestra reflexión tenemos que pensar cuál fue nuestra meta. Formular posibles hipótesis y un plan para una indagación. Lo logramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis fue diseñada correctamente en función de las variables independientes y dependientes. Entonces, aquí vemos unas drácenas cultivadas en agua con luz y sin luz. Fíjense en el color que tiene la planta, ¿ya? ¿Qué colores obtiene con luz solar? ¿Qué colores obtiene sin luz solar? Veremos también de repente el crecimiento de las raíces o vamos a observar también el crecimiento del tallo. Ahora, nos corresponde reflexionar y responder las preguntas. ¿Lograste la meta? Sí, hemos logrado la meta, ¿ya? Porque hemos podido formular una hipótesis, hemos podido realizar un plan de indagación con los materiales necesarios, ¿ya? Y los instrumentos correspondientes. Y al final hemos podido dar una contrastación de lo que correspondía a nuestra hipótesis y nuestra conclusión final. ¿Qué logros tuviste? La observación de una planta con luz y una planta sin luz. ¿Crees que te falta mejorar? Sí, de repente comprobarlo con otras plantas. ¿Qué te falta mejorar? Muy bien, podemos seguir trabajando en función de las variables. ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? Todos los materiales y todo lo que correspondía a las variables las hice al pie de la letra, ¿verdad? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta? La ficha anexo. Las pautas necesarias que profundizaban el cómo formular mi hipótesis me dio muchas luces para poder desarrollarla. ¿Qué fue lo que te permitió construir tu plan de indagación? ¿Y por qué? Escribe tu respuesta. Muy bien, el plan de indagación en función de la hipótesis, ¿ya? Era necesario conseguir los materiales para poder determinar el plan de indagación. Bien, al final, miren lo que queríamos, lo que nuestro trabajo del día quería que tú aprendas. Primero, querías que aprendas que la formulación de las hipótesis se consiguen una vez identificadas las variables independientes y dependientes. Entonces, y luego, el plan de indagación se construye. ¿Para qué? Para validar la hipótesis. Y tercero, en el experimento es posible, ¿ya? Es importante controlar las variables intervinientes, ¿ya? Que esto lo vamos a determinar fácilmente. ¿Ok? No te olvides de llevar esto a tu portafolio porque lo vamos a utilizar para el día siguiente. ¿Ya? No te olvides. El día de mañana tendremos una segunda parte. Y por lo tanto, necesitamos que tengas un material que es consíguete 2 plantitas, ¿ya? Que vamos a utilizarlas. Ok. Nos vemos el día de mañana para nuestro trabajo correspondiente. Chao, niños.